Ya se tronchó. Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos del Preuniversitario Geniality? Soy David Nicolalde, instructor de dominio social y también de verbal en el PRE. Espero que el video se esté transmitiendo con la mejor calidad posible. Por favor, si es que tienen algún tipo de problema con la recepción, háganmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias. Eh, no sé si tenemos ya algunos compañeros conectados. Les recuerdo por favor que son las 5 de la tarde con 44 minutos y que estamos en un momento de emergencia sanitaria. Por favor chicos, mantener la calma, sean pacientes, quédense en casa, ustedes que pueden especialmente, y atiendan a todas las disposiciones sanitarias del gobierno nacional y cuídense ustedes y a los suyos. Si es que, insisto, hay algún problema de recepción, por favor háganmelo saber. Y si es que ya están conectados, igual me gustaría que me lo hagan saber comentando en la caja de comentarios que, bueno, en mi computador está a mi izquierda, no sé, en sus computadores. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de trabajo y sociedad. Les recuerdo que este tema está incluido en la clase 4 del libro del cuaderno taller. Eh, Vamos hoy a arrancar con una de las partes de este tema porque es un tema un tanto extenso y este tiene que ver con principales doctrinas políticas y un subtema que es igual muy grande que está dentro de este tema, que es el de formas de gobierno. Les insisto, son las 5:45 de la tarde. Este video quedará grabado a posteridad por si alguno de ustedes no alcanza a verlo o si surge algún problema con la transmisión. Y bueno, voy a continuar, pero antes de eso tengo acá un par de invitados especiales. Ellos son el señor Noam Chomsky, un destacado semiólogo, y por acá también tengo a mi amigo Condorito, que me acompañan el día de hoy para la clase. Bueno, por favor, insisto, comenten por favor si es que tienen preguntas o dudas. Eh, Procuraremos del mejor modo posible responderlas, ¿sí? Y bien, voy a iniciar. Como les decía, el tema de hoy es en trabajo y sociedad, principales doctrinas políticas. Insisto, este es un tema un tanto extenso y empezamos con la primera parte, que es el de formas de gobierno. El Estado. Como sabemos, la palabra Estado es polisémica, puede implicar muchas cosas. No es lo mismo el estado de ánimo que el estado de una situación, ¿no? Entendida como un verbo. Acá, como estamos en dominio social, evidentemente la connotación de la palabra Estado es el de una entidad de gobierno, el de una entidad que regula todas las actividades sociales dentro de un espacio determinado. Seguramente en el colegio nosotros, o en las noticias, o en la charla cotidiana quizás, habíamos oído hablar de esta palabra, el Estado, entendida a veces como sinónimo de país, de nación incluso, ¿no? En el siglo XXI tenemos varias entidades que, por ejemplo, ya no son los típicos estados-nación a la europea que surgieron durante la finales de la Edad Moderna y principios de la etapa contemporánea. Hoy, por ejemplo, tenemos distintas definiciones de Estado. Por ejemplo, en la Constitución de Montecristi, el Estado ecuatoriano está reconocido como plurinacional, perdón. Es más, este reconocimiento se dio ya en la Constitución previa a la de Montecristi en 1998. En todo caso, Ecuador se reconoce a sí mismo como un Estado plurinacional y pluricultural o multicultural. Otro ejemplo acá en la región es el Estado Plurinacional de Bolivia, que es incluso el nombre oficial de ese país. O bueno, lo fue durante el gobierno de Evo Morales. Ahora con Áñez, la nueva presidenta, no sabemos si de pronto el país retomará su antiguo nombre de República de Bolivia o si se mantendrá como el Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, acá tenemos una definición de Estado y es que constituye una comunidad social con un origen común
y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberano e independiente políticamente de otras comunidades. Según Platón, que fue uno de los filósofos de la Edad Antigua, el Estado debe estar conformado por tres castas que vendría a ser una especie de clases sociales, ¿no? Ojo que estamos refiriéndonos a la antigüedad clásica griega, y Platón, bueno, decía que al frente de un Estado debían estar encabezándolo los filósofos, que representan a la razón, a continuación los guerreros, que representan el valor, y finalmente los comerciantes, que representan el deseo. Esa era la constitución perfecta del Estado según Platón, que estableció en su obra La República, escrita muchos años antes de nuestra era o antes de Cristo, como lo quieran llamar. Bueno, durante la Edad Media, en cambio, como sabemos, en la Edad Media primó la escolástica, esta filosofía que trató de aplicar la doctrina aristotélica a la doctrina de la Iglesia Católica del cristianismo. San Agustín, uno de sus principales representantes, establecía que el Estado debe subordinarse a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se representaba esto? ¿Cuál era la principal entidad? ¿Cuál era la principal entidad durante la Edad Media, chicos? Por supuesto que fue la Iglesia Católica. Entonces, bien podríamos suponer que era el Vaticano, que se había conformado durante el medioevo, el que de pronto estuvo quizás de una manera implícita a la cabeza de muchos reinos y estados, pudiendo esto, digamos, caber en esto que decía San Agustín, en esta afirmación de que el Estado debe subordinarse a la voluntad de Dios. Recuerden que esta es una definición de la Edad Media, ¿no? Enmarcado dentro de este principio conocido como escolástica. Bueno, durante el Renacimiento, en cambio, que ya es la etapa que supera el medioevo, recuerden que el Renacimiento es no solamente la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, sino que es donde surge el capitalismo, surge la banca comercial y tiene su epicentro en el norte de Italia, ¿no? En las entonces repúblicas de Florencia principalmente. Y bueno, Nicolás Maquiavelo, que era uno de los principales pensadores de la época, señalaba que el Estado, sobre el Estado señalaba que la moral debe ceder ante la razón del Estado. El príncipe, en la lucha contra otros príncipes, debe defender su fuerza y la de su reino con todos los medios, incluso recurriendo sin reparos a la violencia y el dolor. Seguramente ustedes han escuchado reiteradas veces aquella frase que no se sabe si la dijo Maquiavelo, pero que quizás pudo derivar de esta frase que les acabo de compartir, que dice que el fin justifica los medios. Pues bueno, esto parte de esta concepción de Nicolás Maquiavelo. Recuerden que el Renacimiento es ya la etapa que media entre la Edad Media y la Edad Moderna, y que por supuesto en esta etapa los reinos cristianos, los futuros estados-nación de Europa, estaban consolidados ya, estaban dejando esta base cristiana defendida por, entre otros, San Agustín y otros pensadores, y pasando a la constitución ya del Estado como un poder pleno. Bueno, acá tengo una pregunta. No, pensé que me habían enviado una pregunta. Insisto, por favor, si tienen preguntas o dudas o comentarios, por favor, me gustaría leerlos en la caja de comentarios. Igual si es que tienen algún comentario sobre la recepción de este video, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el señor Nicolás Maquiavelo, más o menos por los años 1400, 1500. Recuerden que en este entonces, durante los fines de la Edad Media, lo que prima es la monarquía absoluta. Las monarquías absolutas son la forma de gobierno de la mayoría, por no decir de casi todos los estados de la Europa de ese entonces. Y bueno, ya en la Edad Moderna, es decir, una vez que queda atrás la Edad Media, que el Renacimiento se termina de consolidar al igual que el capitalismo, y entre otros sucesos históricos, por ejemplo, España procede al fenómeno que ellos llaman reconquista, en donde se liberan de
de la ocupación musulmana y posteriormente emprenderán la conquista y colonización de América, además de la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, la caída de Constantinopla en 1453 y el fin del Imperio Bizantino. Durante la Edad Moderna y más concretamente casi a finales de la Edad Moderna, cuando el movimiento de la Ilustración está en auge, aparecen varios pensadores, entre ellos el señor Montesquieu, quien es un filósofo francés, a quien le debemos este establecimiento de las funciones o poderes del Estado, que en Occidente son tres: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que hasta hoy son la base del poder del Estado moderno, lo que se denomina o se llama división tradicional de poderes. Bueno, pues ahora ustedes de pronto se preguntarán, pero en Ecuador resulta que tenemos 5. Bueno, así es. A partir de la Constitución de 2008, durante el gobierno anterior de Rafael Correa, nuestros políticos, cuando no se están rascando las bolsas y a veces pretenden tener ideas innovadoras, establecieron que Ecuador debía tener 2 poderes adicionales. Si alguien sabe esos poderes, por favor me gustaría que lo comente en la caja Bueno, vamos a preguntarle a Condorito si es que él conoce cuáles son esos otros poderes. Tengo entendido porque que hay otros 2. El uno creo que se llama función de control social y transparencia, y el otro, si no me equivoco, función electoral. Estoy en lo cierto. Así es, Condorito, estás en lo cierto. Todos aplaudamos a nuestro amigo Condorito. En efecto, acá en Ecuador, la Constitución de Montecristi en 2008 estableció 2 poderes adicionales o 2 funciones adicionales: la de transparencia y control social y la función electoral. Bueno, vamos ahora un poco a reflejar algunas cosas que se manifiestan sobre esto que hemos dicho en el Estado ecuatoriano. Como saben, nuestra república es un Estado, es una república presidencialista. Más adelante vamos un poco a hacer hincapié en eso. Tenemos todos los elementos constitutivos de un Estado-nación, un territorio, el territorio de nuestra república, que más o menos tiene una superficie aproximada de 256.000 kilómetros cuadrados desde la firma definitiva de límites con Perú en 1998. Nuestros símbolos patrios, por supuesto, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro idioma oficial es el castellano, el territorio está dividido en 24 provincias. Todo esto vamos a retomar también en un próximo tema de ciudadanía, ¿sí? O quizás ya lo hemos visto con algunos de quienes son mis estudiantes. Bien, vamos a un poco expresar esos postulados de Montesquieu sobre el Estado moderno. Bueno, la función ejecutiva tiene su principal representante en la presidencia de la República. El presidente es el jefe de Estado en nuestro país, que es una república presidencialista, y ese cargo actualmente lo ostenta hasta el 2021 Lenín Moreno. La función legislativa, representada en la Asamblea Nacional, compuesta por 137 asambleístas que, bueno, se supone que legislan para el país, aunque siempre están ausentes en ciertos momentos de necesidad. Pero bueno, ellos son la función legislativa, eso es indiscutible. La función judicial, que en nuestro país está representada por 3 entes: el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia. En una clase posterior vamos a hablar de las funciones específicas de cada uno de estos entes que representan la función judicial. Por si acaso no tengo coronavirus, eso fue que me atoré, no estoy enfermo, no se preocupen, muchachos. Y bueno, vamos a hablar un poquito nada más de las nuevas funciones establecidas acá: la función de transparencia y control social, cuyo órgano representante es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o CPCCS, y la función electoral, representada por el Consejo Nacional Electoral, que se supone es la entidad guardiana del sufragio popular, del voto, de lo que se denomina democracia representativa. Bueno, añadimos un poco aquí lo que son los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué razón? Si bien no forman parte directa del Estado, también se eligen a través de sufragio universal, es decir, a través del proceso democrático.
Y bueno, aquí tenemos que aclarar dos cosas. El Estado central es una cosa y los gobiernos autónomos descentralizados son otra. Sin embargo, tienen relaciones, obviamente. El presupuesto de los GATS depende del Estado, es el Estado el que designa cómo se financian esos gobiernos autónomos descentralizados, que en nuestro país son de 4 tipos. Los regionales, que bueno, no se han puesto en práctica todavía, ya que no tenemos aún mancomunidades provinciales. Los GATS provinciales, o conocidos como prefecturas o consejos provinciales. Los cantonales, mejor conocidos como alcaldías o municipios. Y los parroquiales, que se eligen solo en las parroquias rurales y conforman las denominadas juntas parroquiales rurales. Las parroquias urbanas no eligen juntas parroquiales ni las conforman porque dependen directamente de los GATS cantonales. Acá tenemos un par de ejemplos de GATS. Por un lado tenemos el Consejo Provincial de Pichincha, que sería nuestro GAT provincial, y debajo tenemos al municipio de Quito, que sería nuestro GAT municipal o cantonal. Bien, vamos ahora con la definición del Estado, ya dentro de las funciones que se deben ejercer como tal. Y una de las definiciones sostiene que es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza o soberanía aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Todo Estado debe procurar y garantizar los denominados derechos sociales o de segunda generación. Acá hay que recordar que los derechos sociales, y este es un tema que también debemos retomar luego, son aquellos que se establecieron principalmente durante el siglo XIX y que fueron impulsados por los movimientos obreros. Y bueno, tienen que ver con todo lo que un Estado, lo que cualquier Estado del mundo debe procurar a sus ciudadanos. Y estos son la salud, la educación, el trabajo y la seguridad. Dentro de la educación, por supuesto, el Estado tiene que mantener y proveer de financiamiento y mantenimiento a la educación pública, tanto en unidades educativas fiscales y fiscomisionales, que constituyen nuestras antiguas escuelas y colegios y que están reguladas desde la función ejecutiva por el Ministerio de Educación, así también como a las universidades e institutos tecnológicos superiores públicos, que en cambio no dependen del Ministerio de Educación, sino que deben estar regulados por la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, mejor conocida como CENESID. Dentro de la salud pública, el Estado también tiene que garantizar el funcionamiento y establecimiento de hospitales públicos y centros de salud públicos. Muy importante este punto, sobre todo ahora que vivimos un momento de emergencia sanitaria en donde el Estado debe garantizar este derecho a las personas. Bueno, dentro de la seguridad ciudadana, obviamente, y sobre ese poder o uso controlado de la fuerza, tenemos dos tipos de entes de seguridad. Por un lado, la Policía Nacional del Ecuador, que como nuestro estado es una república presidencialista y unitaria, aplica en un solo cuerpo. En repúblicas federales o de pronto, bueno, sobre todo en repúblicas federales, o quizás con un mayor nivel de descentralización, bueno, en las repúblicas federales sobre todo, sucede que diferentes entidades subnacionales tienen sus propios cuerpos policiales. Pensemos por ejemplo en el caso de España. España es una monarquía parlamentaria y bueno, tiene su policía, pero también tiene sus cuerpos de seguridad en cada comunidad autónoma. Una comunidad autónoma en España es un conjunto de provincias. Así por ejemplo, en Cataluña tienen su propio cuerpo policial que se denomina los Mossos de Escuadra. En Euskadi o el País Vasco tiene su cuerpo denominado Ertzaina, entre otros. Acá existe una sola Policía Nacional del Ecuador, que obviamente tiene varias unidades, por ejemplo tiene el GOE, GIR y otros cuerpos de élites que se encargan de diferentes tareas. Y por otro lado tenemos el tema de la seguridad nacional y defensa, de la que se deben hacer cargo las Fuerzas Armadas, que son nuestro ejército o fuerza terrestre, nuestra marina o fuerza naval, también conocida como armada, y nuestra fuerza aérea, conocida también como FAE. Y bien, vamos al tema de formas de gobierno, pero antes de continuar quisiera ver si hay alguna pregunta. Muchas gracias a Doménica Salazar por haberse conectado. En efecto, gracias, aunque con Dorito se te adelantó, pero gracias. En efecto, las otras funciones que el Estado ecuatoriano ha añadido son la electoral
y la de transparencia y control social. Por favor, chicos, si tienen preguntas, anímense a hacerlo, dudas en la caja de comentarios, ya lo saben, ¿sí? Y bueno, me alegra ver que el video se esté viendo. Espero que si hay dificultades técnicas sean las menores posibles. Continuando con la presentación, vamos ahora con las formas de gobierno en general. Ya hablamos del Estado en general, ahora vamos con las formas de gobierno. Durante la Edad Antigua, en la Antigüedad Clásica, Platón, en su obra La República, definía dos tipos de formas de gobierno. Una forma perfecta, que según él era la aristocracia, que debía estar representada por los mejores entes de la sociedad. No sé si recuerdan que hace unas diapositivas atrás vimos que quienes encabezaban el Estado debían representar las mejores virtudes, ¿no? Y que obviamente los filósofos, al representar la sabiduría, tendrían que estar a la cabeza de los gobiernos. Pero bueno, se supone que todos ellos deberían estar dentro del grupo conocido como aristocracia o el gobierno de los mejores. Ojo con esta palabra, en la actualidad entendemos aristocracia como el grupo de personas de la élite, de la high, como decimos, de manera quizás un poco coloquial, ¿no? Y unas formas imperfectas, entre ellas la timocracia. A muchos nos debe resultar desconocida esta palabra, incluso para mí. Yo entendía que el timo es cuando tú le huevas a alguien, le molestas, le engañas, ¿no? Pero bueno, en el caso de timocracia, entendida etimológicamente como una forma de gobierno, se supone que comprende el gobierno de la gente que posee el honor. Pero ¿qué era el honor en la Antigüedad Clásica? Pues el tener propiedades y tener dinero. Plutocracia, que sería el gobierno de la gente que ostenta el poder económico. Acá de pronto podríamos encontrar una posible similitud o sinonimia entre timocracia y plutocracia, ¿no? Oclocracia, otra palabra un tanto extraña y desconocida seguramente para muchos de nosotros, quizás también para nuestro amigo Condorito, quizás no para nuestro amigo Noam Chomsky, ya que él es semiólogo y se supone que domina el lenguaje. Dinos, Noam Chomsky, ¿qué es para ti la oclocracia? Bueno, la oclocracia se supone que es el gobierno de la muchedumbre. Gracias, Noam Chomsky, qué amables son mis amigos en asistirme. Democracia, que se supone él definía como el gobierno de la multitud, y la tiranía, el gobierno de un usurpador. Aristóteles, en cambio, siguiendo en la Edad Antigua, en su obra Política, también definía dos formas, unas puras o perfectas y otras impuras o corruptas. Las formas puras o perfectas para Aristóteles, ojo, estamos hablando de la Antigüedad Clásica, eran la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y las formas impuras o corruptas, la tiranía, la oligarquía, que, bueno, Aristóteles la entiende como el gobierno de personas de una misma clase social. Acá oligarquía en nuestro contexto actual lo entendemos como un sinónimo de plutocracia, no gobierno de las élites, de la misma clase social, pero de la misma clase social adinerada. El principio, la explicación primigenia de oligarquía sería el gobierno de personas de una misma clase social, que per se deberíamos añadir que es de la gente con poder económico. Y la demagogia, que bueno, sabemos sería el gobierno en este caso de la gente que juega con las multitudes a través de la retórica, es decir, algo muy cercano a lo que conocemos como el populismo. No sé si de pronto tenemos más preguntas adicionales. Bueno, continuemos por favor. Chicos, me gustaría que intervengan, por favor quisiera que participen con más preguntas, sería muy agradable seguirlos leyendo. Muy bien, vamos a seguir con esta presentación. Y bueno, vamos a algo que les mencioné hace un momento, las dos formas básicas de la democracia, la representativa y la participativa. Se supone que los gobiernos del mundo, en la actualidad, un 90% de ellos, al menos aquellos que no se autoconsideran o se consideran como dictaduras, siguen esta forma de gobierno conocida como democracia representativa, que es aquella en donde el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. Bueno, este concepto podría implicar muchas cosas, ¿no? ¿Qué es una democracia en sí? ¿A quién elegimos? ¿Quién puede candidatizarse? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Si tener dinero, como establecía Platón dentro de su definición y Aristóteles dentro de sus definiciones de la plutocracia,
si, no sé, poseer otras virtudes como el honor, como la sabiduría, el valor. Un hijo de vecino puede candidatizarse. Son muchas preguntas, ¿no?, que de pronto nos pueden hacer poner en duda estas nociones que tenemos de democracia representativa. Pero bueno, en teoría, la democracia representativa es aquella donde el pueblo ejerce su soberanía a través de los órganos representativos que se eligen por votación. Por ejemplo, si un legislador decide alguna tontería, alguna estupidez de ley, se supone que él actúa en nombre de nosotros. En teoría, eso es democracia representativa. ¿Y cómo comprueban eso? Porque ellos algún día quizás nos dirán, es que ustedes votaron por nosotros. Y la democracia participativa, que es aquella donde se tiene en cuenta no solo el voto, sino la voz. Muy importante este punto porque los países socialistas, por ejemplo, que se hacen decir democracias participativas, llaman por ejemplo a sus entes Ministerio del Poder Popular, porque supuestamente ellos sí consideran a través de asambleas o reuniones populares la voz de la gente. Ellos supuestamente sí socializan sus proyectos de ley. Bueno, se supone que en las democracias representativas también lo hacen. Son un poco ambiguas en realidad estas dos definiciones, lo representativo y lo participativo. En teoría se supone que ambas evocan las cosas, pero bueno, ya vemos que no es así, ¿no? Por eso podríamos atrevernos a decir que lo que impera mayormente es el modelo de democracia representativa. Y bueno, vamos ahora al tema de la monarquía, que es la forma de gobierno que surge desde la edad antigua, desde la antigüedad, desde el surgimiento de las civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Israel, fenicios y sobre todo y por supuesto Grecia y Roma, ¿no? ¿Cuál es la clave de la monarquía? El rey o monarca tiene el poder absoluto. El poder lo ejerce una sola persona. ¿Que cómo llegó al poder? ¿Cómo creen ustedes? Acá me gustaría de pronto escuchar si alguno de ustedes tiene una novedad. Tengo una pregunta antes de continuar. Santi Criollo, gracias. Igual a Doménica Salazar, que escribió hace un momento populismo. Sería como cuando eligieron a Rafael Correa presidente del Ecuador. Rafael Correa no ha sido el único candidato populista de la historia ni de este país ni de todos los países del mundo. Populistas muy famosos los tuvimos como por ejemplo Abdalá Bucaram en 1996, José María Velasco Ibarra. Fueron candidatos populistas que tenían un manejo de verbo bastante fácil, para muchos verborragia, para otros elocuencia, que obviamente, y no solo ellos, muchos candidatos incluso que no llegaron a ser presidentes, por ejemplo Jaime Nebot, por ejemplo el mismo Jaime Roldós, muy querido por unos y quizás algo detestados por otros. La elocuencia, la retórica que se convierte en un discurso donde te prometen muchas cosas, donde recurren a la argumentación ad populum para convencerte por alguna cosa que te pegue en tu corazoncito y que haga que votes por ellos, ¿no? Insisto, populistas no solo él, muchos otros. Lenín Moreno también fue populista. Él también hizo varias promesas que lastimosamente o no ha podido cumplir, o quién sabe si no ha querido cumplir, nosotros no sabemos. De todas maneras, eso vendría a ser la demagogia. La misma definición de la palabra lo dice. Demagogia es el proceso, bueno, es el discurso más bien electorero en donde ofreces cosas que no vas a poder cumplir. Muchas gracias Santi Criollo por tu pregunta y también a Doménica Salazar por tu aporte previo. Y chicos, me gustaría que sigan aportando con preguntas, con dudas. Sé que es viernes, igual no pueden salir, no podrán escaparse a la disco, chicos, así que vamos, un poco de paciencia y acompáñenme y acompañen también a mi amigo Condorito. Hola chicos, sigamos revisando el tema de la monarquía. Ok, gracias Condorito. Y bueno, vamos a seguir con el tema de la monarquía. Bueno, hay dos tipos básicos de monarquías. Una monarquía absolutista en donde el rey ostenta el poder máximo, y algo que surgió después ya de la Edad Moderna, y ni siquiera en la Edad Moderna, sino más bien ya en la etapa contemporánea, que es el sistema de monarquía constitucional o parlamentaria. Este sistema monárquico que se mantiene en los países de la actualidad que aún son monarquías, por ejemplo España, que es un país muy cercano a nosotros y que lamentablemente al parecer es el que nos pasó nuestros primeros casos de coronavirus. Y bueno, pues, ¿qué es lo que distingue la monarquía constitucional de la absoluta?
que en la monarquía constitucional o parlamentaria sí se da la separación de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial que estableció Montesquieu durante la Ilustración y que sirvió como inspiración, como fundamento en el proceso conocido como la Revolución Francesa, en el cual pasamos de la Edad Moderna a la etapa contemporánea. En las monarquías actuales el rey aparentemente es una figura ya más de decoro, de adorno. El rey reina pero no gobierna, ¿no? Bueno, ejemplos de países que se mantienen como monarquías absolutas en la actualidad. Quizás a muchos nos sorprenda ver que el Vaticano se considera una monarquía absoluta. Ahora me gustaría retarlos un poco y que me digan por qué el Vaticano sería considerado una monarquía absoluta, chicos. A ver si reviso en la caja de comentarios. Un saludo a Carol Gaibor, que se acaba de incorporar. Gracias por tu pregunta. Y ella coloca: ¿qué papel ejercen los monarcas en la actualidad sobre el Estado? Como te decía, actualmente todavía subsisten dos tipos de monarquías. La monarquía absolutista, que era más propia de la Edad Antigua y de la Edad Media, en donde el rey tenía todos los poderes. Por poner un ejemplo muy coloquial, si tú estabas en un país de aquellos y le caías mal al rey o te acusaba de un delito, tú quizás no tenías derecho a la defensa porque allí no había una función judicial que te garantice un juicio justo y de pronto te ejecutaban. Esa era la monarquía absoluta. Todo lo que hacía el rey o decidía se supone que era por poco y palabra sagrada. Recuerda que, por ejemplo, en el antiguo Egipto el faraón era considerado el hijo de Dios. Su palabra era ley divina por poco, y no solo allí, sino también en la Edad Media, a pesar de que ya había una entidad superior, entre comillas, que era la Iglesia Católica. ¿Qué papel ejercen los monarcas en la actualidad sobre el Estado? Todavía existen monarquías absolutas, y a eso precisamente quiero ir en este instante para indicarles. Monarquías absolutas que subsisten en el siglo XXI, chicos. Arabia Saudita, un rico país petrolero, en donde se violan los derechos humanos y sin embargo no ha recibido un llamado de atención por parte de potencias como Estados Unidos, que dicen defender los derechos del mundo, o de otros países como China o Rusia, que bueno, no sé, a pesar de que son competencia, ¿no? En Arabia Saudita la monarquía es absoluta, el rey tiene casi todo el poder, por decir un 99%. Por supuesto que tiene consejeros y varios cargos en distintas secretarías o ministerios, pero la última palabra allí la tiene el rey. Allí sí, el rey ejerce la jefatura de Estado plena. Lo mismo que en Qatar, que según la Organización Mundial de Comercio, si no me equivoco, es considerado ahorita, en este momento, el país más rico del mundo. Se supone que tiene el PIB más alto del planeta, ya veremos eso en conceptos económicos. Otras monarquías también, como Brunei, Suazilandia en África, que es un país muy pequeñito, de pronto del tamaño de la provincia de Tungurahua, o quizás menos, que también es una monarquía, un país muy pobre, por cierto, pero donde el rey se caga en plata, perdón que me exprese así coloquialmente. Omán, que es otro sultanato de Medio Oriente muy rico. Y el caso de Emiratos Árabes Unidos, que es igual un caso especial porque es en realidad una federación de emiratos, son 7. Cada emirato tiene un emir, que vendría a ser una especie de jefe de cada estado. Sin embargo, hay un monarca federal allí, que se supone se reparte la monarquía por año, ¿sí? Emiratos Árabes Unidos, de pronto a muchos no les parezca conocido, pero sí deben haber escuchado de esa metrópoli tan próspera, tan exultante, que es Dubái, ¿no? Pues Dubái es la ciudad más grande de este pequeño país conocido como Emiratos Árabes Unidos. Otro país que de pronto se me escapa es Kuwait, aunque bueno, Kuwait me parece ya está más en el modelo de monarquía parlamentaria. Y bueno, reitero la pregunta de hace un momento: ¿por qué el Vaticano vendría a ser considerada una monarquía absoluta? Saludos a Rubén Coyaguazo, gracias por intervenir. Por sufragio limitado, no entiendo de pronto a qué viene tu pregunta. Sufragio limitado, sufragio limitado, bueno, a ver, ¿te estás refiriendo al tema este de populismo, de demagogia, o al ejercicio mismo del voto en sí? Me gustaría de pronto que pudieras aclarar un poco más tu pregunta. Muchas gracias, Rubén, igual por tu aporte. Continuemos. Entonces,
estos países que ustedes ven, Arabia Saudita, Qatar, Brunei, Suazilandia, Omán, Emiratos Árabes Unidos y el Vaticano, son monarquías absolutas. Y bueno, ya que nadie se ha atrevido, atrevido no, ya que nadie ha querido quizás responder la pregunta de por qué el Vaticano se tendría que considerar una monarquía absoluta, la respuesta sería porque allí no hay esa separación de poderes. Y la elección del jefe de Estado, que es el Papa, es muy similar a la de un monarca, porque además es de por vida, salvo la última excepción en donde el Papa Benedicto sexto era, séptimo, quinto, alguien sabe, me puede decir, bueno, en donde él renunció, se supone que el cargo del Papa es de por vida, muy similar al de un rey, al de un monarca, ¿de acuerdo? Por esa razón es que el Vaticano también se considera hasta la actualidad una monarquía absoluta. Vamos ahora con las monarquías constitucionales o parlamentarias, que como ya les mencioné antes, se distinguen de las absolutas porque acá sí se practica la separación de poderes, acá sí hay poder ejecutivo que en este caso recae sobre un primer ministro o jefe de gobierno que suele ser elegido en el Congreso o Parlamento de cada país, y también obviamente está en la función legislativa y judicial. Ejemplos más célebres de monarquías parlamentarias: España, que es un país muy conocido por nosotros; el Reino Unido de Gran Bretaña, cuyo soberana es la reina Isabel, pero que tiene un primer ministro, ¿no?, que ejerce la jefatura de Estado, que es Boris Johnson, quien por cierto se supone que también ha contraído el COVID-19. Tenemos otro ejemplo, Bélgica, donde está refugiado Rafael Correa; Países Bajos, mejor conocido como Holanda; los países escandinavos de Suecia, de Noruega, que también son monarquías parlamentarias; y también países como Austria, Japón en Asia, Tailandia también, y Jordania en Medio Oriente. Acá no sé si se debería agregar a Kuwait también. Si alguno tiene la respuesta, me gustaría y recibiré muy agradecido su aporte. Santi Criollo agrega: porque el Papa es el poder católico. Bueno, por encima acá del tema doctrinario o religioso, vendría a ser más bien el poder político, porque es la cabeza de la Iglesia, y como el Vaticano es un estado, el Papa acá ejerce como rey y ejerce todas las funciones y poderes, ¿sí? Insisto, no es que el Vaticano es una entidad donde un solo cura decide todo. Por supuesto, tienen sus consejos, sus, digamos, pequeños organismos, pero a un nivel macro funciona más bien como una monarquía absoluta. Igual, muchas gracias, Santi Criollo, por tu aporte. Siguiendo con nuestra presentación, vamos ahora a la forma de gobierno de la República. Ecuador, desde luego, es una república presidencialista, como la mayoría de países de América Latina y del Caribe, exceptuando quizás aquellos pequeños países que conforman la mancomunidad británica de naciones, como Belice o de pronto ciertos países de las Antillas, ¿no?, como Antigua y Barbuda, como Santa Lucía o como las mismas Bahamas. O también otros países que forman parte, en cambio, del Reino de los Países Bajos, como Curazao y Aruba. Bueno, la República es una forma de Estado cuya máxima autoridad, en efecto, no es un monarca, no es un rey, ya que esa es la monarquía. Opera bajo el sistema de separación de poderes. Esta es la parte fundamental de la República, ¿no? Toda república que se precie de serlo tiene una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial. Y el poder ejecutivo es elegido mediante sufragio directo o voto. Bueno, acá hay que aclarar un par de cosas, ¿no? Y ya lo veremos en los tipos de repúblicas. La república presidencialista, insistimos, Ecuador es una república presidencialista. Acá elegimos directamente al jefe de Estado en elecciones generales cada 4 años. En las repúblicas presidencialistas, el poder ejecutivo es elegido mediante sufragio directo o voto. La república parlamentaria, ojo con esto, el modelo presidencialista es más común acá en el continente americano. Casi todos nuestros países de América son repúblicas presidencialistas. La república parlamentaria, en cambio, es bastante propio de los estados europeos, y sobre todo en aquellos que alguna vez fueron monarquías, por ejemplo Italia. Recordemos que Italia, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, también fue una monarquía. Los Saboya eran la familia que reinaba Italia. Pensemos en países como Rusia. Rusia también fue una monarquía que fue luego destituida y ejecutada durante la Revolución Bolchevique rusa. En las repúblicas parlamentarias, el presidente no tiene poderes ejecutivos reales. Acá vendría a ser a tener una especie de gran similitud con la monarquía parlamentaria, ¿no?
La mayoría los ejerce el jefe de gobierno o primer ministro designado por la función legislativa, es decir, por el Congreso o Parlamento de esos países. Y como ya les mencioné antes, este modelo del de república parlamentaria se aplica mucho en las antiguas monarquías. Y finalmente una figura que puede sonarnos un poco curiosa, la figura en cambio semipresidencialista, que es un sistema que cuenta con un presidente ejecutivo y un primer ministro que ejerce la función, nombrado por la función legislativa, que se supervisan mutuamente. Ahora esto nos podría hacer pensar, ¿los países semipresidencialistas vendrían a tener dos presidentes? En realidad no. En una república semipresidencialista, el jefe de Estado es la cabeza del gobierno, solo que el primer ministro tiene mayores poderes que en una república presidencialista. Les voy a poner un ejemplo. Acá en Ecuador, nuestro jefe de Estado es Lenín Moreno, elegido en elecciones, y su vicepresidente es Otto Sonnenhorstner, que reemplazó a los antiguos vicepresidentes. Nuestro primer ministro, no existe acá la tal figura de primer ministro. Se supone que tendría que ser el ministro de gobierno, en este caso la ministra María Paula Romo. Sin embargo, acá ese cargo no aplica a ello. Primero, porque la ministra de gobierno no fue elegida por el Congreso Nacional, fue designada directamente por nuestro jefe de Estado, Lenín Moreno. Y segundo, porque en una república parlamentaria el primer ministro tendría que ser elegido por el Congreso. Acá no se da eso. Pero en cambio en las repúblicas parlamentarias y semipresidencialistas, sí. Acá tenemos varios ejemplos de repúblicas de países presidencialistas, por supuesto el nuestro, Ecuador, varios países de América Latina, casi todos, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Uruguay, más arriba, Brasil, México, Estados Unidos. En lugares remotos como Asia, Corea del Sur. Corea del Sur también es una república presidencialista, a diferencia de su vecino Corea del Norte, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas adicionales. No, por el momento no las tenemos. Continuamos con la presentación. Y vamos ahora con unos ejemplos de países semipresidencialistas. Francia y Rusia, quizás los casos más emblemáticos. Todos sabemos que la cabeza, el jefe de Estado de Rusia es Vladimir Putin. Sin embargo, también tiene un primer ministro que le hace la contraparte. Este modelo de países semipresidencialistas es muy común, sobre todo en las antiguas repúblicas soviéticas como Ucrania, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, etc. También es curioso que países como Portugal y Francia también lo hayan adoptado. Recordemos que estas también fueron previamente monarquías. Y bueno, vamos ahora con los países parlamentarios, en donde en cambio el presidente vendría a tener una especie de menor poder que el primer ministro designado por la función legislativa. Los ejemplos más, digamos, fuertes acá serían Italia, lamentablemente muy golpeado por el coronavirus, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, entre otros. Un caso emblemático aquí también es la India. La India es también una república parlamentaria. Y bueno, pues no sé si tenemos más preguntas, dudas. Ok, bueno, vamos a tratar de ir acabando ya esta clase que se hace de noche. Y me imagino que ustedes querrán ya descansar un poco y reincorporarse quizás a sus otras actividades. Y bueno, vamos ahora con la constitución de república por cantidad de territorio. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esta expresión de república federal. Una república federal no es una forma de gobierno, más bien es un sistema de distribución del gobierno. Las repúblicas federales por lo general son territorios grandes, son países grandes. Estados Unidos de Norteamérica vendría a tener un sistema de gobierno de república federal. Brasil es una república federal. Llama la atención de pronto también otros casos como Venezuela. Venezuela también tiene un sistema más bien de república federal. México igual. Pero ¿en qué se distinguen las repúblicas federales de pronto de los estados unitarios? Primero vamos a leer las características. Sí, una república federal es una agrupación de entidades sociales que pueden ser
provincias, regiones o estados relativamente autónomas, yo diría más bien autónomas. Su organización se opone al Estado unitario centralizado y a la Constitución Nacional del país se denomina Constitución Federal. Por poner un ejemplo, en los Estados Unidos existe desde luego una Constitución Federal que aplica para los 50 estados del país. Sin embargo, cada estado también tiene su cuerpo legal y su constitución. Un ejemplo paradigmático sería el tema de la pena de muerte. Texas, que es uno de los 50 estados de la Unión Americana, tiene su constitución la pena de muerte. Sin embargo, esa no es una norma federal, no se aplica en todo Estados Unidos. En California no existe, ni en otros estados. Asimismo, otras leyes como por ejemplo el acceso, el uso de drogas o de pronto temas muy delicados, muy sensibles como el aborto legal u otras medidas o acciones, ¿sí? En unos estados es legal, en otros no. Esto se debe a que Estados Unidos practica un sistema de gobierno federal. Brasil y México también son muy similares, ¿no? El caso de Venezuela, digamos que por lo menos era así previo al proceso que ellos denominan revolución bolivariana, en donde más bien aplican ya un sistema más cercano al de Estado unitario, como también lo tiene entre otros países de nuestro Ecuador. El Estado unitario, en cambio, tiene un único nivel de gobierno nacional centralizado y las regiones de autogobierno se crean mediante procesos de desconcentración, conocidos también como descentralización. Ecuador, a pesar de tener gobiernos autónomos descentralizados, y por eso era importante lo que les mencioné previo, es un estado unitario. Si este país fuera una república federal, cada provincia, por ejemplo, debería manejar su propio sistema de salud o de pronto su propia policía, entre otras competencias, ¿no? Ejemplos de repúblicas federales: países muy extensos: Estados Unidos, Rusia, Brasil, México, Venezuela, la India, etc. Y bueno, para ir concluyendo casi, vamos ahora a la definición del Estado unipartidista, que es aquel que cuenta con un sistema político con un solo partido legal y que es un sistema muy propio de los estados socialistas. ¿Por qué esto? En los estados socialistas se supone que el único partido legal es o el Partido Socialista o Comunista. Caso paradigmático de esto y el mejor ejemplo de todos, China. Un ejemplo más cercano a nuestra región, Cuba. En esos países solamente existe un partido. Y ahora alguien quizás me preguntará, pero si hay solo un partido, ¿es posible que haya elecciones? Las tienen. Nada más que es un sistema de sufragio un tanto distinto al nuestro. Vamos a ver si tenemos más dudas quizás. Por el momento no. Por favor, chicos, participemos un poco más. Si hay dudas, por favor escriban. Les voy a, por cierto, si todavía están acá y por ahí alguien piensa ya en desconectarse, la tarea de esto sería revisar la clase 4 de trabajo y sociedad, irla adelantando por favor para ir respondiendo las preguntas que están en este dominio. Yo igual agregaré de pronto algunos links de otros videos que pudieran extender un poco más de este tema, ¿sí? Para que tengan un apoyo didáctico adicional. Y bueno, terminamos con la dictadura, que en cambio es una forma autoritaria de gobierno caracterizada por un solo líder o grupo de líderes, sin partido político en muchos de los casos y un pluralismo limitado. Se dice que muchos estados socialistas en realidad son dictaduras porque de pronto no hay elecciones, no hay pluralismo político, no hay la posibilidad de ejercer la democracia representativa o participativa. Mucha gente, por ejemplo, acusa a Venezuela de ser una dictadura, a Cuba de ser una dictadura. Los límites a veces entre los estados unipartidistas y las dictaduras pueden ser muy cercanos e incluso pueden entrecruzarse. Porque ¿cómo garantizas tú que en un país donde existe un solo partido realmente no haya más bien una tiranía, ¿no? Ya que el poder se concentra, se supone, en un solo grupo de poder o político, ¿no? Y bueno, sobre socialismo, liberalismo y eso ya añadiremos o agregaremos más en nuestro próximo video. Y bueno, terminamos con unos ejemplos de estados unipartidistas, que obviamente la mayoría de ellos son estados socialistas: la República Popular China, Cuba, Corea del Norte, que es también un estado unipartidista. El caso de Corea del Norte es un tanto peculiar porque
Mucha gente le llama a este país, que oficialmente es un estado unipartidista, una república socialista, mucha gente le llama una monarquía comunista, ya que es curioso porque a diferencia de Vietnam, Cuba o China, acá el cargo del jefe de estado máximo del país es hereditario. En Corea del Norte no se reúne el Partido Comunista para elegir a su próximo líder, sino que ellos tienen este híbrido bien extraño de monarquía y de régimen comunista, bueno, mal llamado comunista, debería más bien denominarse socialista, porque sería en efecto más bien una dictadura. Yo me atrevería a decir que Corea del Norte es en realidad una dictadura. No se elige al jefe dentro del partido de los trabajadores o comunista, o como se le denomina en Corea del Norte. Allí el cargo es hereditario. Quien gobierna ahora Corea del Norte, no sé si alguien me puede colaborar con el nombre, por favor, por ahí googleando, o quizás saludos antes a Steven RG. Porque un estado federal no podría ser una república. Un estado federal, Steven, sí es una república, ¿ya? Hay que ver aquí dos cosas, Steven. No confundamos el estado federal con el estado como entidad subnacional. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, piensa en el país de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Uno de los estados que conforman ese país es California. California es un estado, ¿ya? Pero no es un estado, digamos, nación, ¿sí me entiendes? No es un país, ¿ya? Es una entidad subnacional. No confundamos el estado entidad subnacional, como por ejemplo California, Texas, no sé, Arizona, en Estados Unidos, con el estado-nación como república o país, ¿sí? Ecuador es un estado-nación república, ¿sí? Y sí, una república federal, sí es un estado federal, ¿ya? Por aclarar de pronto estos conceptos, ¿sí? Insisto, no confundamos el estado como entidad subnacional, que por ejemplo en el caso de Ecuador equivaldría a la provincia, ¿ya? O en el caso por ejemplo de Colombia o Perú equivaldría a los departamentos, con el estado-nación o la república, ¿sí? Por poner un ejemplo muy cercano, Venezuela. Venezuela está conformada, si no me equivoco, por 23 o 24 estados. Pero Venezuela es un gran estado, es una república, ¿sí? No confundamos, insisto, el estado como una entidad subnacional que forma parte de una república, que es un estado más grande, con el estado que es la república, ¿de acuerdo? Gracias igual, Steven, por tu duda y a la vez por tu aporte. Y bueno, para ya terminar esto, les decía, ¿no?, que China, Cuba, Corea del Norte y Vietnam son